Bienvenidos a la sesión de lectotutorial de virtualedu.es. Empezamos una serie de amplificador operacional, OPAM, esta será la 01, y vamos a estudiar 4 casos generales. Se llama amplificador porque aumenta y operacional porque realiza operaciones. Vamos a ver aquí 4 operaciones. Este sería amplificador inversor, amplificador equivale a la multiplicación, y el amplificador no inversor. También aumenta, uno será inversor y otro no inversor. Primero vemos el amplificador operacional que está aquí con las dos entradas, la negativa o inversora. El negativo cambia el signo, por lo tanto es inversora, y la positiva es la no inversora. Vemos que hay una resistencia que une la salida con la entrada negativa. Esto es negative feedback. Aquí NF significa negativo y feedback realimentación. Si tiene realimentación negativa, entonces se cumplen que V más, el voltaje en este punto, V más, será igual al voltaje en V menos. El voltaje en las dos entradas lo que hace el amplificador operacional es igualar los dos voltajes. Y la otra cosa, sabemos que en un amplificador operacional la impedancia de entrada es infinita, o sea que la intensidad que entra por aquí o la intensidad que entra por aquí es cero. Bien, con esto se calcula, que no lo vamos a hacer, o quizá lo hacemos en otra sesión, cuánto vale la amplificación, y el negativo aquí significa inversora, amplificación inversora. Pues el voltaje, la amplificación por definición es voltaje en la salida, Vout, entre voltaje en la entrada, que es este de aquí. Y cuando entra el voltaje, vemos que el no inversor está a cero, tierra, y la señal que metemos nosotros es esta de aquí, en este caso, por ejemplo, de 2 milivoltios. Entra en la entrada inversora negativa. Pues aplicamos esto, que es V0 entre VI, voltaje en la salida menos voltaje en la entrada, es menos RF entre RI. RF la resistencia de feedback, en este caso 10K, y RI la resistencia de entrada, en este caso 2K. Vamos a hacerlo para este caso concreto. ¿Cuánto valdría esto? Entonces tenemos que la amplificación por la entrada inversora será igual a V0 entre VI, o directamente vamos aquí a despejar. V0 será, bueno, esto es la amplificación, también lo vamos a borrar. Nos queda que V0, despejo de aquí, será VI, la entrada, por menos RF entre RI. V0, no lo sé. VI, 2 milivoltios. Menos RF 10K partido por la de entrada, que es 2K. 10 entre 2, 5. V0 es 2 milivoltios por el factor amplificador, que en este caso es menos 5. El factor amplificador siempre es 10 entre 2, 5. 20 por menos 5 igual a menos 10 milivoltios. Vemos, uno, que la señal es negativa y entra positivo, por eso se llama inversor, porque entra una señal positiva, sale negativa, y viceversa. Si entrara una señal negativa, saldría positiva. Y sale amplificada 5 veces. Entran 2 y sale 10. Hemos multiplicado por 5, que es el coeficiente entre la resistencia de feedback, 10 entre 2, 5. Cualquier señal que entre por aquí saldrá menos 5 veces mayor aquí en este punto. Borramos esto y nos quedará así solo. Amplificador no inversor. Aquí la toma positiva, la entrada no inversora, está a tierra, y aquí sigue estando a tierra. Por lo tanto, lo que tenemos esto, aquí hay un error. Si quiero que la entrada sea en la no inversor, tiene que entrar en la positiva. O sea, cambio esto y vamos a borrar lo siguiente. Voltaje I entrará. El que aquí estaba a tierra era la no inversora, que es el que actúa de referencia. Aquí el negativo es el que está unido a tierra. Y entonces esto de aquí lo borramos. Y la señal nueva que ponemos, el VI de entrada, tendrá una resistencia I que entrará aquí en la entrada, ahora la no inversora, que es la entrada signo más, esto de aquí. Ahora tenemos este amplificador inversor, este es amplificador no inversor. ¿Qué sucede en este caso? Que vemos que la amplificación, cuando entra la señal en la entrada no inversora, V0 entre VI, es igual, aquí era menos RF entre RI y aquí es 1 más RF entre RI. Vamos a hacerlo para el caso concreto de antes, que teníamos aquí 10K y aquí estas dos son iguales 2K.
Entonces, amplificación de la señal esta que entra por la entrada inversora positiva. Recordamos que aquí no hay intensidad de corriente que entre, por lo tanto no hay caída de voltaje aquí, y aquí tampoco hay intensidad de corriente que entre por esta entrada. La intensidad que venga por aquí vendrá luego por aquí, o la que viene por aquí irá por aquí. Vamos a hacer en este caso concreto, tengo que V0 de espejo será VI, vamos a ponerlo más arriba, V0 igual a VI por 1 más RF partido por RI. La amplificación es la misma, RF entre RI, que había aquí. V0, voltaje a la salida, no sé cuánto vale, voltaje a la entrada. Vamos a poner aquí entonces los 2 milivoltios que teníamos antes. Pues quedará voltaje a la entrada 2 milivoltios por 1 más RF entre RI, 10 entre RI, los dos RIs estas tienen que ser iguales, si no, 10 entre 2, 5. 1 más 5 da 6. Entonces esto es 2 por 6, igual a 12 milivoltios. Tenemos que el voltaje en la salida, si meto una señal de 2 milivoltios, es 12 milivoltios. Primero, no inversor, entra la entrada positiva y sale. Si entra positivo, sale positivo. Y si entra negativa, sale negativa. No la invierte. Y amplificador, 10 entre 2, 5. Pero fijaros que aquí ahora no es 5K como antes, sino que cuando entra por la positiva es 1 más 5. O sea, la amplificación de antes más 1, que en este caso será 6, y por la señal que hay aquí en la entrada. Estos son amplificador, que equivale a multiplicar, inversor, no inversor, y luego haremos 2, sumador, inversor y restador. Faltaría el integrador y derivador, que haríamos aparte. ¿Qué es un sumador inversor? Un sumador lo que hace es suma los voltajes. Inversor significa que entra en la entrada negativa. Efectivamente, aquí vemos la entrada inversora, que es la negativa, entra 3 señales, V1, V2 y V3, a través de una resistencia R1, R2 y R3. La resistencia de feedback, realimentación negativa desde la salida a la entrada inversora, y más la entrada no inversora, el más va a tierra. Está alimentado más VCC menos VE. Aquí quizá no lo hemos dicho antes, para que salga un voltaje negativo, tiene que estar alimentado más 10 voltios menos 10 voltios si queremos que salga aquí señales positivas y negativas. Si lo alimento con positivo y 0, nunca me saldrán aquí señales negativas. En este no haría falta, bueno, sí es más 2 milivoltios, aquí esto está alimentado. Más 2 milivoltios saldrá positivo, pero si la entrada aquí es negativa, aquí tiene que estar alimentado negativamente para que salga también la señal negativa. Sumador inversor, tenemos 3 voltajes que se suman en la entrada inversora. ¿Cuál es el voltaje en la salida? Amplificación de la suma sería V0 entre VI. Aquí es menos RF, o sea, como entra por el inversor, menos, negativo, RF, la resistencia feedback, y la suma de los 3 voltajes dividido entre sus resistencias, V1 entre R1, V2 entre R2 y V3 entre R3. En el caso de que las 3 resistencias sean iguales, es factor común y se saca fuera y me quedaría menos RF entre R, siendo R las 3 resistencias estas iguales, por V1 más V2 más V3. O sea que esto es sumador, porque suma los 3 voltajes que hay en la entrada, y lo invierte porque es negativo, y también sería son como amplificador si hay incremento entre esta resistencia y estas. Si fueran iguales 10K y 10K, 10 entre 10, 1, pues no amplificaría. Vamos a hacerlo aquí con este caso concreto, a ver qué nos queda. Entonces tendríamos V en la salida, menos RF menos 10K. V1 entre R1, 0,2 voltios, entre R1 que es 2K, lo dejamos todo en K, más voltaje 2 es 0,3 entre 3K. Y el voltaje 4 es 0,4 entre 5. Esto habría que hacer las operaciones, las K y las K se pueden desaparecer, no hace falta poner las K. Y nos da que el voltaje, como es en voltios, quedará en voltios. Y este es el voltaje que hay en la salida, que habría que calcularlo. 0,2 entre 2 más 0,3 entre 3, vamos a hacerlo. 0,2 entre 2 igual a 0,1. 0,3 entre 3 también da 0,1. Y 0,4 entre 5, 0,08 más 0,2 igual a 0,28. Y esto por menos 10 y nos da menos 2,8. Esto en este caso sería voltaje menos 2,8,
el voltaje a la salida es proporcional a la suma de los voltajes. ¿Qué pasa si en lugar de las resistencias estas que hemos puesto 2K, 3K y 5K, vamos a hacerlas todas iguales? Vamos a hacerlo con todas iguales de 2K. Entonces, voltaje a la salida aplicaría esta fórmula. Menos 10 partido por 2 y V1 más V2 más V3. 0,2 más 0,3 más 0,4. Menos 10 entre 2 es el mismo factor amplificador de antes, que es menos 5. O sea, el amplificador sumador puede ser también amplificador si esta resistencia es mayor que las de aquí. Menos 5 por 3 y 2, 5 y 4, 9, 0,9. 5 por 9, 4,5 voltios, menos 4,5 voltios. Nos sale negativo porque entra por la inversora, es proporcional a la suma de los voltajes, sumador, y además en este caso tiene una amplificación de menos 5. Y por eso me da aquí menos 4,5 voltios. Tiene que estar alimentado positiva y negativamente para que se haga, bueno, y más de menos 5 voltios. Si lo alimento más 3 voltios, menos 3 voltios, pues aquí ya no me saldrá esto. Bien, y hacemos ya el último, que es el restador. Esto lo borramos por ahora. Y nos queda el restador. Entonces, el restador, así como este suma, pues este lo que hace es restar. Aquí tenemos una cosa diferente, la realimentación negativa de la salida del amplificador a la entrada negativa, negative feedback, correcto. Los voltajes aquí y aquí serán iguales y la entrada, la intensidad que entra aquí y aquí es 0. Entonces tenemos que hemos llamado V1 a la de abajo, a la que entra en el V+, y V2 a la que entra en el V-. Entonces, en este caso, lo que tenemos, y aquí en la entrada restadora, que veremos que es esto de aquí, tenemos que tener una resistencia, que en este caso hemos puesto igual, 10K, y esta de aquí, 2K, también igual aquí. En el caso de que esta resistencia y esta son iguales, queda esta fórmula, que es la amplificación, bueno, amplificación, no, esto más que la amplificación, vamos a borrarlo, el Vout, aquí propiamente habría que decir que Vout, y aquí podríamos poner la amplificación, que no es solo en la operación resta. El voltaje de salida es RF entre RI por V1 menos V2. En este caso, Vout no lo sé. Vout igual a RF entre RI, 10 entre 2, igual que antes, queda 5K. Quito el K. V1 es el voltaje que entra en el más, que es 0,5. Menos voltaje que entra en el 2, que es 0,2. 0,5 le quito 0,2 y me queda 0,3. 5 por 0,3, 1,5 voltios. Nos queda aquí en la señal a la salida de 1,5 voltios, que es proporcional a la resta, este menos este, siempre es V más menos V menos, y en este caso tiene un factor de amplificación, que será siempre esta resistencia entre esta y esta entre esta si son iguales. Si estas resistencias no fueran iguales, la fórmula es un poco más complicada. Pero con esto recordamos estas 4 fórmulas que son las que más se aplican, aparte del integrador derivador que haremos aparte.